Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este segundo lunes literario de nuestra segunda temporada. El día de hoy, pues estoy ya en mi nuevo consultorio, como te podrás dar cuenta. No, es de este lado. Acá tengo una, es que será una tomografía, me parece, una tomografía para analizarla. Y sí, es una tomografía. Y para analizarla y dar un buen diagnóstico a nuestros pacientes. El día de hoy, como les dije la semana pasada, que en realidad lo grabé hoy mismo, vamos a revisar un artículo que esté relacionado con el artículo clásico, así como lo apodé yo, que revisamos la semana pasada, ¿no? Que hablaba del efecto del mantenimiento de un buen control de placa de la en la regeneración ósea, que ni siquiera fue eso al final, ¿verdad? Pero bueno, me encontré uno buenísimo, a mí me gustó mucho porque va o comulga mucho con la filosofía yo que trato de tener yo con mis pacientes, que es la mínima invasión y no nada más con bueno, cuando uno piensa en mínima invasión, piensa que es, digamos, hacer procedimientos microscópicos con colgajos chiquitos, con suturas 10 ceros y todo eso, ¿no? Que está muy chido, está muy padre. Tengo el mínimo entrenamiento en la microscopía, sí me gustaría adentrarme más en ese mundo, pero la mínima invasiva no es nada más eso, ¿no? Sino es literalmente lo menos que puedas tocar al paciente. Entonces, de eso se trata es una revisión, me parece una revisión, me parece que se podría decir que es una revisión de la literatura, aunque la literatura que reviso son revisiones sistemáticas. Si se acuerdan, la semana pasada, bueno, el día de hoy, que fue la semana pasada para ustedes, estuvimos hablando de como la validez estadística de la literatura, ¿no? Bueno, vamos a ver si encuentro si encuentro otra vez la pirámide para volverla a repasar, porque no, por si te la perdiste la semana pasada. Ok. Voy a dejar de compartir porque no sé si estoy compartiendo bien. Y vamos a compartir la pantalla para no equivocarnos. Entonces, es bueno, la pirámide viene en este libro. Es una pirámide muy famosa, ¿verdad? Y la puedes encontrar en varios lugares. Yo ya la había visto anteriormente, pero este libro se me hace que la presenta muy adecuadamente. ¿Dónde está? Que es... Aquí está bajito esto. Aquí está. Entonces vamos a revisar como una revisión de la literatura. No es propiamente una revisión sistemática, sin embargo es algo parecido. Y pues bueno, y aparte, dentro de esa revisión, revisar revisiones sistemáticas. Entonces yo diría que está aquí arriba la pieza de literatura que vamos a revisar y vamos para allá. Se llama la periodontología o periodoncia mínimamente invasiva, una filosofía de tratamiento y un enfoque sugerido. Entonces, bueno, empieza con algo pues, muy básico, ¿no? Ya sabemos que la periodontitis, perdón, es una enfermedad multifactorial, bidireccional, que empieza con una ruptura de la, del, del balance, pues, bueno, sí, que trae un término en la cabeza que se me olvidó, del balance entre, digamos, la respuesta inmune del anfitrión, o sea, nuestra respuesta inmune, los microorganismos que habitan en nosotros y, pues, bueno, la interacción con el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando hay una disbiosis, pues, bueno, se produce una inflamación que resulta ser destructiva bueno, y hace que la enfermedad sea pues, continua, ¿no? Que sea más difícil erradicarla. Y luego pues ya hay productos inflamatorios que proveen nutrientes a los patógenos que nos están causando, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso que favorece todavía que se haga más pronunciada la enfermedad. Esa es la periodontitis. Y también dice que últimamente se han usado los marcadores pues en la saliva, como las citocinas, para como diagnosticar la periodontitis antes de que muestre síntomas, ¿no? Porque ya sabemos que ya cuando hay síntomas, por ejemplo, que hay profundidad del sondeo, pérdida de inserción, bueno, profundidad del sondeo mayor de 3 o de 4 para arriba, o pérdida de inserción o ya la inflamación ya muy pronunciada, pues a lo mejor ya es demasiado tarde para prevenirla, ¿no? Entonces,
estas citocinas como marcadores en la saliva, pues bueno, nos ayudan a agarrarla en una etapa temprana. Y para identificar a pacientes con más riesgos y que tienen su sistema inmune, digamos, más propenso, ¿no? a desarrollar una periodontitis severa. El 11.2% tiene una prevalencia del 11.2%, supongo que es mundial, la periodontitis severa, que es una de las dos enfermedades orales más comunes. La odontología mínimamente invasiva está basada en la preservación de los tejidos, preferentemente por la prevención y por la detección temprana o la intervención temprana, para que no perjudiques, ¿no? Mientras más rápido detectes una enfermedad, más tienes armas o más armas tienes, pues para tratarla y preservar la mayor cantidad de tejido en la boca, ¿no? Ya sea caries, pues de tejido dentario o algo periodontal, pues de tejido soporte del diente o incluso dentario también. Y bueno, esta filosofía de la mínimamente invasiva se centra mucho en lo que dice el paciente, ¿no? Porque hay que recordar que no estamos tratando, no sé, sillas, mesas, computadoras, estamos tratando seres vivos, organismos complejos que, pues bueno, todo lo que hagamos en un sistema, por ejemplo, en el sistema respiratorio, nos va a afectar en otro sistema, tal vez en el sistema circulatorio, por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, hay que centrarnos mucho en lo que nos reportan los pacientes, hay que siempre tomarlo en cuenta y no hay que dejarlo, no hay que centrarnos tanto, digamos, como en la máquina, sino, o sea, en nuestro cuerpo, sino en lo que siente, ¿no? Porque también así deben de ser nuestros tratamientos, ¿no? Centrados en el paciente. En la periodoncia este concepto se ha enfocado más que nada, como les decía ahorita, en las técnicas quirúrgicas, que es hacer un colgajito chiquito, poner unas suturas de un calibre muy, muy delgadito, que sea todo muy, muy chiquito y muy conservador, ¿no? Estas son las técnicas que minimizan el trauma quirúrgico y pues bueno, por lo tanto tienen una mejor recuperación de las heridas y reducen la morbilidad de los pacientes. Esta revisión de la literatura, literature review, es revisión de la literatura, no es como tal una revisión sistemática, perdón. Apunta para discutir la periodontitis y sus diferentes modalidades con el propósito de integrar un enfoque de tratamiento más holístico que incluya la calidad de vida del paciente como la meta final, no como algo que, ay, bueno, pues se dio, sino es algo que tú busques con tus tratamientos. Y la efectividad de este enfoque está discutido en términos de desempeño clínico y percepción del paciente. Entonces, bueno, otra vez se hizo una revisión de la literatura con ciertas palabras clave, como aquí están, invasiva, procedimientos no quirúrgicos, periodoncia, enfermedad periodontal, bla, bla, bla. Se buscaron artículos relacionados en inglés. Aquí está revisiones, metaanálisis, estudios clínicos en humanos y los reportes de caso. Miren, si se fijan, ¿qué se incluyó en esta revisión? Revisiones y metaanálisis, que si vuelve, ya lo sabe. Vamos a ver si nos sale aquí. Aquí está, Zero Concepts. Aquí está, otra vez vamos. Aquí está, aquí está. Ok. Si nos vamos a qué se incluyó, reviews, metaanálisis, revisiones, metaanálisis y estudios clínicos en humanos. Entonces, bueno, estos dos, revisiones, metaanálisis y pues estudios clínicos en humanos pudieran ser estos también. Sí. ¿Y qué excluyó? Reportes de casos, cirugías asociadas con implantes, procedimientos de tejidos blandos o restaurativos y de animales o in vitro, o sea, estos de acá abajo. Entonces, por eso digo que este reporte, esta revisión que estamos revisando, valga la redundancia, tiene mucha validez estadística, o bueno, mucha validez, no sé, tú puedes pasarte muy bien para poder hacer o desarrollar tu criterio para llevar a cabo tu práctica clínica con este tipo de artículos. Entonces, bueno, empieza con los subtítulos, ¿no? Minimizar la pérdida dental. En el 2017, el taller de clasificación pues, donde se hizo la nueva clasificación, considera un número de dientes, o sea, para estar en un estadio, para estar en cierto estadio,
se toma como parámetro principal, o uno de los parámetros principales es cuántos dientes perdidos tienes a causa de la periodontitis. Entonces, creo que si son 5, digamos 5 es el número que está en medio, ¿no? Si tienes 4, pasas de un lado, o si tienes 5 o más, pasas del otro lado. Entonces, porque ese número se determinó que es el número, ya cuando pierdes 5 dientes o más, ya necesitas una rehabilitación más compleja, no es como que, no es un caso sencillo, ¿no? Ya se te clasifica en otro tipo de pacientes. Esto me gustó, toda esta parte me gustó mucho. El pronóstico está influenciado no solo en los hallazgos clínicos y radiográficos, sino también en qué tanto le puedes modificar los factores a los pacientes, ¿no? Si es un fumador, pues bueno, a ver qué tanto está dispuesto el paciente a dejar de fumar o a ir reduciendo gradualmente el número de cigarrillos que se fuma al día. Si no se lava los dientes por muy mal o muy poco profesional que se diga, ¿no? Si un paciente no se lava los dientes, pues qué tanto lo puedes tú enseñar, ¿no? A lo mejor un joven, pues un adolescente no rebelde, se va a rehusar un poco más, a lo mejor un adulto mayor que ya, digamos, vio la película y ya vio las consecuencias, pues bueno, ya se puede hacer más, y que tiene un poquito más de disciplina también, se puede hacer más a la idea de estarse cepillando los dientes las veces que tú le digas, o hacer los cambios a la técnica que tú le indiques. Entonces también eso tiene que ver, ¿no? No es nomás, híjole, no, este diente ya tiene la furca comprometida, pues ya va para afuera. Eso es algo que en realidad trato yo de evitar siempre en mi práctica clínica, y bueno, leerlo aquí en este artículo me reconforta, ¿no? Un estudio con dentistas noruegos resultó en la remoción de 60% de los dientes con 50% o menos de soporte periodontal. Algunas guías clínicas han propuesto que los dientes con más del 65% de pérdida tienen un pronóstico, digamos, más reservado, ¿no? Un pronóstico más pobre. Y bueno, tienes estos criterios para basarte en la decisión para extraerlos o no. Aunque la asignatura bueno, asignar un pronóstico es complicado porque tienes muchos diferentes casos, ¿no? En los que a lo mejor un diente tiene un pronóstico pobre, pero bueno, puedes, como ya decíamos ahorita, no puedes tú influir muy bien en el paciente, pues es un paciente muy educable, muy modificable, muy motivado. Entonces a lo mejor aunque tenga el diente 35% de soporte periodontal todavía, que ya cualquier otro dentista o periodoncista lo dé por muerto, a lo mejor con esos factores, pues bueno, le puedes dar tal vez no toda la vida de esperanza de vida, pero lo puedes retener 6 meses, 1 año, 2 años más, y de ahí pues ya le modificaste la calidad de vida al paciente todo ese tiempo, y ya evitaste, pues ya salvaste ese diente, ¿no? Que a fin de cuentas de eso se trata nuestra profesión. Y pues bueno, en el caso de adultos mayores, aunque se oiga muy gacho y muy insensible, muchas veces a un adulto mayor, si le salvas un diente 1 o 2 años, pues a lo mejor ya se va esa persona, se va ese adulto mayor antes de que se vaya el diente, ¿no? Entonces, pues bueno, no son cosas que tenemos que considerar, y pues bueno, ¿verdad? Y luego aquí dice, la decisión de extraer un diente no debería ser basado solamente en la movilidad, menos si es movilidad grado 1, que también es algo que me topo seguido en la práctica, o bueno, por el, por el poder predictivo de un diente con un pronóstico que no sea bueno, es aproximadamente 50%. Un enfoque más conservador para extraer un diente debe de ser seguido, ¿no? Estudios a largo plazo han demostrado que la retención de dientes, aún con pronósticos cuestionables o reservados, y un involucro de furca avanzado. Entonces, básicamente lo que dice, no te vayas, o sea, la movilidad no es un criterio ya, híjole, no tiene movilidad grado 2, grado 3, no, ya. A lo mejor ya un grado 3 ya muy marcado, tal vez sí, ¿verdad? Pero pues bueno, eso no quita o no es justificación para ya sin ver otros factores ya quitarlo, ¿no? Hay que ver, o sea, no tiene mucha movilidad, pero a lo mejor controlándolo periodontalmente, un paciente motivado, ferulizando, haciendo otro tipo de procedimientos, pues se puede salvar, ¿no? Y aunque tenga mucho involucro de furca, hay veces que los pacientes
con una furca claramente sí grado 3, ya donde le pasas de vestibular a lingual muy fácilmente al explorador, pues bueno, o la sonda. Entonces, ya cualquiera lo daría por perdido, pero bueno, ¿no? Pues hay pacientes muy motivados que se aprenden a limpiarse la zona de la furca. Entonces, bueno, eso lo que estamos viendo es que no te puedes basar simplemente en esos factores para extraerlo, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor es un paciente que no está tan motivado y dices, bueno, pues este es difícil, este señor no me hace caso ni siquiera del cepillado, pues que se va a andar cepillando entre la furca, le da chance a lo mejor de unos 6 meses, un año, no reacciona, pues bueno, no, ya lo extraes y ya consideras otras opciones. La regeneración periodontal es definida como la restauración de los tejidos periodontales perdidos o disminuidos, como el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Una revisión sistemática reportó que la regeneración de defectos intraóseos, que es de lo que estuvimos hablando la semana pasada, resultó en un nivel de inserción mejorado y un mayor radio, un mayor índice de supervivencia dental en un periodo de 20 años, ¿no? Entonces la regeneración sirve. Y más cuando algo dice de las matrices derivadas del esmalte. Pues bueno, ¿no? O sea, hacer una regeneración tisular guiada con Endogain o una matriz derivada del esmalte, pues bueno, es mejor, obviamente, que hacer un desbridamiento por colgajo, ¿no? Que es de los procedimientos que decíamos la semana pasada. Y estos resultados son mantenidos a largo plazo, aunque aún con dientes con problemas de furca, ¿no? La regeneración periodontal juega un papel importante en mejorar el pronóstico y debería ser intentada, debería de probarse con un enfoque quirúrgico mínimamente invasivo cuando se indica, ¿no? Minimizar la necesidad de cirugía. Esto es algo que a mí me encanta, no todo es cirugía. Obviamente a mí me encanta hacer cirugía y me encanta siempre, pues, órale, a ver qué colgajo le voy a hacer, a ver cómo le vamos a hacer, qué material le vamos a poner, así hasta, a veces hasta como por ego, ¿no? Vamos a ver cuánto hueso se gana, vamos a ver la movilidad, cómo se reduce, vamos a ver, pero bueno, no siempre es importante, es necesario hacer cirugía, ¿no? Dice que unas bolsas residuales de igual o mayores a 5 milímetros y hay que ver esto también, un índice de sangrado mayor al 30%, pues bueno, ya son como signos de algo más residual, ¿no? Las bolsas persistentes son comúnmente percibidas como, se requiere ya terapia, ¿no? O sea, ya le hice el desbridamiento subgingival no quirúrgico, los raspados y alisados o los curetajes, como los curetajes, ya eso, olvídense esa palabra, no la sigo diciendo por si hay alguien nuevo que nos está escuchando, pero ya no se dice curetajes. Todavía para mí está más o menos aceptado que se diga ¿cómo se llama? Desbridamiento, raspados y alisados, pero bueno, ya la nueva orden es decirle un desbridamiento subgingival no quirúrgico, ¿no? Porque el objetivo del tratamiento no es raspar y alisar a la raíz, nomás porque si no es hacer un desbridamiento subgingival, es limpiar abajo de lo que podemos ver clínicamente, ¿no? Abajo de la encía, y pues no quirúrgico porque no estamos haciendo ninguna cirugía. Bueno, después, o sea, cuando ya dicen, bueno, ya le hice ese procedimiento y sigue teniendo bolsas, pues bueno, a la mayoría de los periodoncistas podríamos decir, bueno, ya vamos a abrir, ¿no? Vamos a limpiar bien por un desbridamiento por colgajo, precisamente. Y pues no siempre es así, pero se reporta que pues, se hace eso porque tienes mejor acceso visual y pues bueno, no, o sea, ya descubriendo las raíces, pues las puedes limpiar por completo, ¿no? Y a lo mejor sin hacer colgajo, pues no puedes llegar a todos los rincones donde hay cálculo subgingival. Pero bueno, es importante, como ya habíamos dicho, de hecho esta referencia es del artículo que ya habíamos revisado, tener un buen control de placa en nuestros pacientes. Y adicionalmente hay que tener un alto estándar de higiene oral porque tenemos un mayor índice regenerativo con pacientes que saben controlar su placa dentobacteriana, su biofilm. También tenemos que enseñarle a usar utensilios interdentales, no es nada más el cepillado, hay que recordar que existe el hilo dental, existe el Waterpik, existen los cepillos interproximales, existe el Superfloss, que pues, es entre hilo dental y es un híbrido. Existen muchas cosas, ¿no?
A la gente le gusta mucho esos como tenedores que tienen un cacho de hilo dental y del otro lado tienen como un picadientes que son de plástico. A mí yo no lo recomiendo, a mí no me gusta porque tendrían que usar, a mi parecer, tendrían que usar uno para entre cada diente, por ejemplo, entre el 7 y el 6 usar uno, tirarlo, entre el 6 y el 5 usar uno, tirarlo, entre el 5 y el 4 usar uno y tirarlo. Entonces, pues yo creo que no es el caso, ¿verdad? Y ellos pues obviamente agarran uno y se pasan toda la boca. Pero bueno, existen muchos utensilios de higiene interproximal, pues que hay que recomendar también, ¿verdad? No es nada más que vayan a hacerse su limpieza y enseñarles la técnica más modificada y listo, vayas a su casa, sino también hay que estarle adecuando. A lo mejor a alguien no le gusta tanto el hilo dental y el Waterpik le cae de perlas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Waterpik, trato de usar hilo dental, hasta ahora que traigo ortodoncia, pues soy fan de los cepillos interproximales, pero también el Waterpik, hay que enseñarle todas esas herramientas a los pacientes y hay que ver qué funciona y qué no funciona, hay que aprender a conocerlos, ¿no? Entonces también de eso habla esta sección. Antes de entrar a cirugía, pues bueno, hay que probar con eso también, ¿verdad? Ese era el punto, para que no se pierda. Antes de dictar un desbridamiento por colgajo, por ejemplo, pues hay que ver también la higiene, cómo anda el paciente del mantenimiento de la higiene. También habla del uso de antibióticos o antimicrobianos. Por ejemplo, dice que los antisépticos de manera adjunta se encontró que sí que reducen la inflamación significativamente y los que se administran localmente, por ejemplo, los geles que se ponen literalmente ahí en la encía o hasta antibióticos sistémicos, por ejemplo, la amoxicilina tomada, están asociados con un beneficio clínico. Sin embargo, también se habla de la resistencia con antibióticos. Personalmente, a mí no me gusta recetar ni antibiótico ni antimicrobiano, por ejemplo, los colutorios o los geles de clorhexidina, cuando estamos tratando la periodontitis así de una manera no quirúrgica, yo no los recomiendo, ¿no? Yo creo que es más importante fijarse o centrarse en los hábitos de higiene del paciente antes de recetar eso, que pues, más que nada porque pueden generar resistencia antibiótica o ante el compuesto como la clorhexidina y también porque siento que se hacen, tú mismo haces dependiente a los pacientes del enjuague de clorhexidina o del gel. Entonces, todo está muy bien entonces se lo sigan poniendo, que sabemos que no es una solución a largo plazo. Se dejan de aplicar el gel, dejan de hacer el colutorio y recae otra vez todo el trabajo que llevan hasta ahorita, ¿no? Entonces, es importante por eso hacer una fase inicial exitosa para disminuir la placa, sobre todo tener un buen control de placa y un buen control de sangrado gingival. Y de ahí, pues bueno, ¿no? Ya te vas sobre el licito, ¿no? Con el resto de la terapia periodontal, no importa si sea no quirúrgica o quirúrgica. La combinación de desviamiento mecánico con los moduladores del anfitrión pueden ya estoy pochando, pueden mejorar los resultados del tratamiento y y los geles que se administran localmente y subantimicrobianos como clorhexidina, bueno, son efectivos, ¿no? Sin duda, ¿no? Si te pones clorhexidina en encía, obviamente va a mejorar tu índice de placa y va a mejorar tu higiene. Sin embargo, esto es muy importante, ¿no? También esto es algo, lo subrayé precisamente porque es un tema que está muy de moda, ¿no? El uso de probióticos. La eficacia de la terapia con probióticos es equívoca, o sea, es como, yo lo interpreto que la evidencia actual no soporta su uso rutinario, ¿no? O sea, he visto muchos colegas y muchas marcas que ya están recetando, ¿no? El uso de probióticos como si fuera la panacea, ¿no? Como si fuera el próximo hilo negro. Y yo pienso que no es así. A lo mejor pueden serlo, ¿verdad? A lo mejor sí, pero falta evidencia científica. Y, y creo que es importante o es responsable de nosotros como odontólogos o como periodoncistas, primero saber estar ciertos que le estamos recetando a nuestros pacientes antes de hacerlos. Número uno, gastar su dinero y pues meterse algo a la boca que, pues bueno, los probióticos no tienen muchos reportes de contraindicaciones, ¿verdad? Pero precisamente porque se siguen investigando, ¿no? Entonces, hay que ser responsables con lo que recomendamos, especialmente ahora en estas redes sociales, ahora que estamos usando mucho las redes sociales, hay que ser responsables. Badersten y compañía observaron un signo ok. Este autor, creo que es viejito, observaron que
una ronda de instrumentación era efectiva en el tratamiento de bolsas periodontales profundas, comparado cuando estás instrumento, ¿no? Y lo dice Anderson, que también es otro artículo viejito, dijo que múltiples episodios de instrumentación son inefectivos, aunque en este estudio el intervalo para hacer otro episodio de instrumentación fueron 24 horas. O sea, 24 horas no sirve de nada. Entonces, obviamente por eso le salió inefectivo, ¿no? No está dejando que el cuerpo y el periodonto se recuperen. Evidencia más reciente de otros estudios soporta clínicamente la reducción significativa después de un desbridamiento inicial y que y que obviamente mientras más profunda está la bolsa, pues más se reduce, ¿no? No significa que se reduzca por completo, pero pues sí ayuda a bolsas profundas, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer esa fase 1, ese desbridamiento subgingival no quirúrgico. Por ejemplo, una bolsa de, supongamos, ¿no? De 10, 12 milímetros, con el desbridamiento subgingival va a reducir, por ejemplo, a 5, ¿no? Entonces está reduciendo entre 5 y 7 milímetros. Y una bolsa de 6, pues muy probablemente de 5 o 6, pues sí la vas a poder reducir a 3, entonces ahí estás reduciendo 3 o 2 milímetros. Obviamente la reducción fue más pronunciada donde estaba la bolsa más grande, no significa que ya la vas a dejar ahí en 5 o 6 milímetros, o a lo mejor sí, volvemos a lo mismo, no sabemos qué necesidades tiene tu paciente o qué objetivos tiene tu paciente, entonces, pero bueno, eso ya estamos diciendo que sí sirve hacer instrumentación. Un solo episodio de raspado y alisado no resulta en la remoción completa de cálculo subgingival o bolsas más profundas asociadas con una remoción de cálculo menos completo. También tiene que ver las habilidades clínicas y qué tanto tiempo estás dispuesto a invertirle, ¿no? Si quieres citas rápidas de media hora, 40 minutos, a lo mejor vas a llevarte 2 o 3 sesiones de desbridamiento subgingival no quirúrgico. Pero si te tomas el tiempo y apartas una cita larga donde te puedas tú estar detallando, pues tal vez logras una remoción de cálculo más completa. Aquí está también esto. Las áreas tratadas deberían ser reevaluadas con un intervalo apropiado después de que la inflamación inicial ya no está y antes de volver a instrumentar, ¿no? Tradicionalmente decimos que hay que reevaluar a los 3 meses, ¿no? Que son entre 2 o 3 meses, 8 o 12 semanas. Pero dice aquí, y esto yo no lo sabía, debo incluirme que es un aprendizaje que estoy teniendo, esto puede enmascarar el potencial real de la terapia periodontal no quirúrgica, porque el sanamiento o la recuperación y la maduración del periodonto ocurre por los próximos 9 o 12 meses. Entonces, a nosotros evaluar 3 meses nomás posterior, no le estamos dando chance a los tejidos de que se recuperen y nos digan ahora sí que tanto sirvió nuestra terapia periodontal no quirúrgica. Esperar por un periodo extendido de tiempo antes de abordar quirúrgicamente también está recomendado para evaluar qué tanto caso te hace el paciente, a ver si se está cepillando o no se está cepillando, y para tener un buen control de placa antes de realizar cualquier cirugía, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Si se tienen que llevar nada más una cosa, yo considero que es esta. Muy bien. Pues ven por qué les digo que este artículo está muy bueno. Mínimamente invasiva, la terapia periodontal mínimamente invasiva, ¿no? Puede empezar por Ribeiro, usando las minicuretas y piezas del descariador muy delgaditas para preservar la estabilidad de los tejidos. Se logró un cierre de bolsas de alrededor del 70% para sitios que tenían inicialmente más de 5 milímetros y tenían mejor éxito, o bueno, mejor probabilidad de éxito, mejor, sí, estaban mejor, ¿no? Tenían mejor tasa de éxito comparados a los enfoques tradicionales no quirúrgicos. Estas mejoras se han visto estables por un periodo de reevaluación de 5 años. Después se evaluó la adición al de las matrices derivadas del esmalte
para defectos de más de 3 milímetros, iguales o mayores de 3 milímetros, usando el enfoque mínimamente invasivo, que está bueno. Me parece que es original de Zucchelli, aunque no estoy tan seguro. Se los recomiendo. Yo creo que si buscan en cualquier base de datos, ya sea PubMed o incluso en YouTube, si buscan MIST Periodontal Therapy o Periodontal Surgical Therapy, algo así, les va a salir una conferencia de Zucchelli que está muy buena, se la recomiendo. Bueno, ok. Ok, esto, ¿por qué le daba mayor éxito? Bueno, no vamos a eso. La recuperación después de la terapia no quirúrgica empieza con una formación del coágulo, que como les dije la semana pasada, el coágulo trae células indiferenciadas, que es lo que nos va a ayudar a que se diferencien las células dependiendo del sitio donde están, para regenerar o reparar los tejidos. Con la eventual formación de un tejido, de un epitelio de un largo, que es generalmente la inserción que se da después de los raspados dializados, no se vuelve a establecer otra vez la conexión o la inserción del tejido conjuntivo, del tejido conectivo, sino se da por epitelio de un largo, que es más frágil que la inserción del tejido conjuntivo. Sin embargo, pues así se da y sí, no hay mucho por hacer. Y pues bueno, se especula que cuando se usa un enfoque mínimamente invasivo, pues se da mayor estabilidad al coágulo, pues porque no se mueve tanto el colgajo, se le da más firmeza al colgajo, se le da más estabilidad, lo que resulta en una mejor aposición del hueso. Y lo que les decía también la semana pasada, no es que después de la terapia periodontal no quirúrgica se cree hueso, ¿no? Pues a lo mejor radiográficamente sí se ve más disminuido inicialmente, y después de la terapia periodontal no quirúrgica se ve aparentemente más hueso, ¿no? Se ve más blanco, se ve que subió como lo blanco en las radiografías, pero es nada más una mayor mineralización del hueso después de la terapia periodontal no quirúrgica. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, sí, es importante tenerlo en cuenta para no caer en esa creencia de que después del desbridamiento subgingival no quirúrgico se crea hueso, ¿no? Sino más bien se mineraliza otra vez, ya sin el insulto bacteriano. Bueno, también esto lo subrayé todo porque se me hizo interesante, pero conforme lo fui leyendo ya no me gustó tanto. Se usó el videoscopio, que es más bien como tener una cámara ahí adentro en los tejidos periodontales para estar viendo cómo raspas, ¿no? Pero pues dice que no, tiene una curva de aprendizaje que no está tan estudiado y pues todo eso. Entonces mejor vamos a omitirlo. Ok, la eficacia de la terapia periodontal no quirúrgica cuando se hace un colgajo. Hay mayor reducción de la profundidad del sondeo cuando se hace terapia quirúrgica comparada a la no quirúrgica, pero estas diferencias se reducen con el tiempo. Volvemos a lo mismo, no dejas que el periodonto se regenere o se repare, y pues bueno, ya ves que en realidad no varía tanto lo que te recuperas después de hacer un colgajo o hacerlo no quirúrgico, ¿no? Bolsas moderadas de 4 a 6 milímetros no tuvieron diferencias en los resultados, aunque se haya hecho una cirugía. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Sostener la reducción de las bolsas periodontales depende más, depende más de poder controlar los factores de riesgo y que te haga caso el paciente en el mantenimiento, en el programa de mantenimiento, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, no es tanto que hagamos una cirugía, sino que le ayudemos al paciente después de lo que le hagamos, el tratamiento que sea, que le ayudemos al paciente a mantenerse motivado y a mantener una buena higiene y diseñarle un programa personalizado de mantenimiento. La periodoncia es uno de las pocas ramas médicas que tiene datos de largo plazo. Un programa de mantenimiento hecho a la medida de la medida del individuo puede resultar en una estabilidad periodontal casi perfecta, ¿no? La retención de dientes a largo plazo es posible con un programa de mantenimiento estructurado
aunque el paciente, o sea, bueno, no importa cómo haya llegado el paciente, ¿no? El baseline characteristics es que llegó con mucha movilidad o una furca muy afectada o lo que sea, ¿no? Si le diseñas bien el programa de mantenimiento al paciente y te hace caso, ya le hiciste. Le perdía por mucho tiempo, ¿no? A lo mejor no para siempre, pero por mucho tiempo. Lo que tanto te hace caso el paciente, detección temprana usando los biomarcadores y siempre considerando la calidad de vida como un punto final a la terapia. Y pues bueno, este punto más bien dice que debes de tú como dentista tener el mismo objetivo que tu paciente, ¿no? Tú no debes de tener como objetivo a lo mejor crear hueso, ¿no? Porque en realidad al paciente le importa poco si tiene hueso o no tiene hueso, ¿no? Él lo que quiere, él o ella lo que quieren es, por ejemplo, ya no tener flojo ese diente o que ya no les duela el morder o poder morder bien con confianza todos los alimentos que quieran, ¿no? Entonces, tienes que fijarse metas en conjunto y de ahí diseñar tu plan tu plan de tratamiento que lleva tu plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo lo que dice ese párrafo. Utilizando biomarcadores, aquí ya le voy a empezar a dar más rápido, utilizando biomarcadores, lo que ya habíamos dicho, es la naturaleza inflamatoria de la periodontitis, hace que se involucre en la citocina, una interacción compleja entre citocinas y células y moléculas que están en nuestro cuerpo, que pues bueno, ejercen un control sobre las células inmunes, ¿no? En el periodonto. Tenemos biomarcadores potenciales diagnósticos que están relacionados con la inflamación. Tengo un video en mi canal de YouTube, bueno, me parece que en el canal de YouTube de Ir al Dentista, mi consultorio, donde hablo más a profundidad de estos marcadores, más que nada de la interleucina 1, 1 beta, de la interleucina 6, del factor de necrosis tumoral y me parece que de la PCR, sí, me parece que de la PCR también. Entonces, bueno, si les interesa, mándenme mensaje. Voy a tratar bueno, no es que en Instagram no se puede poner ligas, pero mándenme mensaje y con gusto les mando la liga al video. Es un video largo, está un poquito más detallado, porque eso lo hice como una revisión de la literatura, pero si te interesa, pues ahí está el video y con gusto te lo comparto. El balance de del perfil de las citocinas puede determinar la progresión y la severidad de la periodontitis, ¿no? Los biomarcadores están generando, bueno, se pueden sacar de varios lugares, ¿no? Pero del fluido gingival crevicular y, pues bueno, te dice que los marcadores de sangre no son tan importantes pues, porque ya están como más diluidos, ¿no? Como que los más efectivos están en la saliva o en el fluido gingival crevicular. Y el uso de biomarcadores es relativamente, es especialmente relevante cuando estás dictando un tratamiento, porque pueden ser recolectados ya sea la saliva o el fluido crevicular de una manera no invasiva. Y aquí están unas herramientas para medir la calidad de vida del paciente. Pues son varios índices, como el índice de evaluación de salud oral general, el perfil de impacto dental y el perfil de impacto de la salud oral. Los tratamientos no quirúrgicos también son efectivos para reducir la incomodidad psicológica y el dolor dental a largo plazo. Entonces también otra razón más para considerarlos. No quiero que se piense que estoy diciendo que nomás hagas desbridamiento gingival no quirúrgico, sino que pues tiene más peso, tiene ayuda más de lo que le damos, ¿no? Hay que darle más crédito a ese tratamiento. Y pues no se han descubierto mejoras a la calidad de vida después de algún tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, si estamos centrados en el paciente, en resultados centrados en el paciente, pues bueno, hay que darle un doble ojo a esa afirmación. Vale la pena. Y enfoque quirúrgico mínimamente invasivo. Debería de enfocarse en mejorar el pronóstico de los dientes después de la terapia periodontal no quirúrgica y la terapia adjunta, y solamente aplicar la terapia quirúrgica cuando las otras fallan, ¿no? Se debe de hacer incisiones pequeñas y un colgajo mínimo,
Y pues bueno, hacer esto tiene beneficios añadidos como un posoperatorio más llevadero, mejor cicatrización o mejor sanamiento, mantenimiento de los tejidos, de la altura de los tejidos blandos. Pues específicamente a lo mejor una cirugía muy invasiva genera unas recesiones. Entonces, por decir algo, ¿verdad? No nada más eso. Entonces, bueno, y que el paciente lo acepte, ¿no? Es más fácil que el paciente te acepte un desbridamiento subgingival no quirúrgico a que si le dices que le voy a levantar un colgajote. Entonces, es más fácil que el paciente te acepte ese tratamiento. Esto después evolucionó gracias a Cortellini y a Tonetti a un tratamiento mínimamente invasivo microscópico. Pues bueno, la microscopía también, además de lo que ya dijimos, ayuda a la revascularización, ya que pues no interrumpes mucho la vascularización e incluso si tratas de que todas tus incisiones sean más hacia mesial, pues bueno, la vascularización es aún mejor, ¿no? Porque no te vas digamos, desde la raíz de la arteria, sino que, pues bueno, le das más chance de que siga irrigando la mayoría de la boca. Ok, entonces si quieres hacer una cirugía mínimamente invasiva, pues hay que usar magnificación, hay que medirte en la reflexión y la extensión de tu colgajo, hay que preservar la papila y los tejidos interproximales. Y hay que tener una buena técnica de sutura. Acuérdense que la sutura perfecta es, bueno, sí, la sutura perfecta es la que cicatriza de primera intención, ¿no? Que está parejita, no un lado del colgajo arriba del otro, así, o que no se llega. Lo mejor es siempre tenerlo uno a uno. Los resultados regenerativos con lo mínimamente invasivo obviamente son superiores a levantar colgajo, y la adición de biomateriales o membranas no parece que ayude a la regeneración, indicando un potencial de sanación aumentado. A ver, los biomateriales, en combinación, sí le sale. Ok, los biomateriales cuando se usan con la cirugía mínimamente invasiva, a lo mejor no tienen el mismo resultado, ¿no? No perjudican, pero no tienen el mismo resultado, ya que estás pues, haciendo algo mínimamente invasivo. Si te vas a extender un poco más, o si lo vas a hacer más clínico, pues bueno, a lo mejor sí son útiles el uso de biomateriales y de membranas. Los factores como tanto que hace el paciente, que vaya a citas de revisión y a control de placa, son factores de riesgo que debemos de cuidar, así como también el fenotipo gingival para poder tener algo más predecible, ¿no? Y dentro de la discusión, pues bueno, ya tenemos los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos mínimamente invasivos, no muestran resultados inferiores a los tradicionales, le dan mayor estabilidad al coágulo, mejoran la recuperación, mejoran la vascularización, tienen una mayor incidencia de cierre primario y te lo acepta más fácil el paciente. Lo mínimamente invasivo debe de abarcar la filosofía holística que incluye desde el plan de tratamiento, desde la primera cita. Y siempre recordar, bueno, y también dice que ahora que están los implantes de moda, pues bueno, ya se indican más las extracciones más seguido, ¿no? Y hay que recordar, no me acuerdo si lo hice más adelante o si lo subrayé, pero hay que recordar que los implantes están diseñados para reemplazar los dientes perdidos, no para reemplazar dientes. O sea, no hay que decir, bueno, se lo quitamos y al cabo ahí le ponemos un implante. No. Hay que siempre cuidar los dientes, y ya cuando un diente no tiene remedio, ya se puede considerar el implante, porque para el implante hay también indicaciones que si un paciente no te hace caso a ti con su propio diente, con el implante tampoco, ¿no? Muy probablemente. Entonces, bueno, pero ese es otro artículo. Otro lunes literario. La percepción del paciente de qué tan útil es el diente, o sea, que sea funcional, que no sea poco estético y que no tenga
disconfort ni físico, ni psicológico, ni social, puede ser una justificación válida para tratar de retenerlo y no tirarlo, no retirarlo. Aunque uno como clínico pues, le dé un pronóstico pobre. Es necesario que o diseñar un programa de mantenimiento al que el paciente te vaya a hacer caso. Tú sabes, o bueno, lo que hago yo es, si veo que el paciente es distraído o es disperso o se rehúsa a hacer tanto caso, a lo mejor a decirle que se cepille 3 veces al día, pues le digo, no, entonces de entrada vamos a cepillarnos 2 veces nada más, cuando recién te despiertas o si quieres tú después de desayunar y antes de irte a dormir. Con eso es suficiente, un buen cepillado con esas 2 veces es suficiente de entrada para pues bueno, que empecemos, ¿no? Y luego ya poco a poco le vas metiendo que el hilo dental, le vas metiendo el cepillo interproximal, le vas metiendo también a lo mejor el Waterpik, que insisto, el Waterpik es maravilloso, pero pues lamentablemente cuesta un poco más, ¿no? Que el cepillo, que por ejemplo que el hilo dental. Entonces, poco a poco le vas metiendo todo eso y en lo que menos se lo espera el paciente ya te está haciendo todo y ya se hizo un hábito, ya no les es difícil, ya no les es inconveniente en su rutina, ¿no? Sino que ya los fuiste poco a poco metiendo todos esos componentes a su rutina diaria. La longevidad a largo plazo de los implantes no excede aquella de los largos de los dientes sanos, ¿no? Siempre te va a durar más un diente sano en boca que cualquier implante que esté sano, ¿no? O hasta dientes que no estén sanos completamente, pero que estén adecuadamente tratados y mantenidos, ¿no? Siempre es mejor, y esto métanselo en la cabeza, siempre es mejor un diente propio a cualquier implante. Aquí está, los implantes están diseñados para reemplazar, no están diseñados para reemplazar los dientes, ¿no? Solo están diseñados para reemplazar los dientes que faltan, los dientes que ya faltan, no los dientes que nosotros vamos a quitar para no batallar con ellos, ¿no? Y bueno, como se requiere ya que la periodontitis ya tenga un daño significativo, pues ya clínico, tiene, o sea, el hecho que nosotros nos demos cuenta, que un paciente se da cuenta que tiene periodontitis ya hasta que está, pues ya algo dañado, pues nos reduce las posibilidades de tratarlo oportunamente, ¿no? Entonces, por eso hay que incorporar también técnicas de detección temprana o de intervención temprana, lo que está acorde, ¿no? al tema de lo mínimamente invasivo, ¿no? Esto básicamente el artículo te dice que mínimamente invasivo no es nada más una cirugía chiquita, sino que es desde darte cuenta, desde antes que tengas la enfermedad, que puedes tener la enfermedad y tratarte adecuadamente, ¿no? Eso es lo importante. Un enfoque mínimamente invasivo está asociado con resultados no inferiores a los enfoques tradicionales, mientras muchos estudios que se han publicado han publicado resultados de terapia periodontal en términos de profundidad del sondaje o ganancia de inserción. Hay otras unidades de medida que deben de ser consideradas cuando están evaluando la efectividad de una terapia, como la funcionalidad continua de un diente y lo que te reporta el paciente. Entonces, básicamente esta conclusión te dice no te enfoques tanto en qué tanta profundidad del sondaje o qué tanta inserción tiene un diente de tu paciente. Enfócate, además de eso, que eso es importante, yo no digo que no sea importante, pero además de eso, enfócate en qué tanto puedes mantener tú ese diente en boca, porque siempre es mejor un diente en boca que un implante o que un espacio déntulo. Y lo que te dice el paciente, hay que aprender a escuchar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, y eso es muy importante. Ya para cerrar mi conclusión, yo creo que lo mínimamente invasivo es muy importante y muchas veces como dice el artículo, ¿no? Nos enfocamos nada más cuando decimos mínimamente invasivo, una cirugía chiquita. Y no, es desde enseñar, cepillarse a los pacientes. Por ejemplo, incluso si tienes tú un paciente que tiene un niño de, pues no sé, hasta bebé, pero bueno, si quieres tratar con niños más grandes, pues 6, 8 o 10 años, oiga, cada vez cuando vaya a su cita tu paciente, dices, oiga, si quiere, yo le ayudo, vamos a revisarle al niño, la revisión está, si tú quieres o no, no tiene costo, nada más para ver cómo anda, y de ahí ya te vas y te vas y te vas, y de ahí ya puedes detectar si el papá tiene periodontitis, muy probable el niño también va a tener periodontitis, más que por la genética, por los hábitos que se les inculcan en casa, ¿no? Entonces, una detección temprana va desde ahí, aunque a lo mejor no cobres una consulta, pero pues ya empezaste de todo lo mínimamente invasivo, ¿no? Y ya te puedes jactar
que eres un dentista, un periodoncista, un protecista, un ortodoncista mínimamente invasivo. Muchas gracias por sintonizarnos esta semana. Espero que les haya gustado. Este artículo me encantó, debo decirlo que me encantó. Lo voy a tener ahí en mi repertorio de top 3, yo creo, de top 5. Y pues bueno, espero que a ti también te haya encantado igual y espero haberte transmitido algo esta semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda dejarme un comentario, recuerda pasarle este video a alguien que le pueda servir o pues compartirlo. Recuerda darle corazón, lo que tú quieras, ¿no? Y recuerda seguirme en @periodoncista Chihuahua. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.